Partimos presenciando el encuentro de dos mundos. Y os tomaré vuestros bienes, y os haré todos los males y daños que pudiere. Un encuentro que costó sangre, sudor y lágrimas. Recorrimos siglos de colonia, construimos ciudades. Hemos sido denunciados, caballeros. Vimos cómo Chile declaró su independencia. No debemos llamarnos españoles, sino chilenos. ¿Hasta cuándo vamos a soportar estas insolencias? Y también cómo las riendas del país siguieron en fuertes disputas. Si usted muere hoy, la causa liberal muere con usted. No es mi culpa, sino la del gobierno de Vilucho, de ese huemul de Freire. Fuimos testigos de la construcción de nuestra tradición republicana. Visiones distintas luchando por imponerse. ¡Viva el pueblo revolucionario! Con la razón o la fuerza. Hoy, nuestro viaje nos lleva a los umbrales del siglo XX. ¡Juro por Dios y por los santos evangelios! Son años de celebraciones. Y también de lamentos. En medio minuto se dispararon más de 5.000 tiros sobre una masa de ciudadanos desarmados. Acompáñanos en la última parada de este largo viaje. ¿Qué año? 1905. Chile está a punto de cumplir 100 años como país independiente. Y el progreso material y tecnológico ya empieza a notarse. Aunque todavía no hay alcantarillado ni agua potable, Santiago y otras ciudades de Chile empiezan a parecerse a ciudades modernas. Gracias a la riqueza del salitre, me imagino. Y el salitre lleva años siendo la principal fuente de ingresos. Han pasado 14 años desde la Guerra Civil y 21 años de la Guerra del Pacífico. Y Chile es un país que vive en paz. ¿O no? ¿Y ya se usaban los panfletos para llamar a la gente a movilizarse? Sí, claro. Los tipógrafos llevan décadas siendo claves en la movilización popular. ¿A qué hora la entrega? A las 7. El domingo a las 2 p.m. se llevará a efecto por las sociedades obreras de la capital y el país un grandioso desfile con el objeto de solicitar respetuosamente del Supremo Gobierno la abolición del impuesto a la carne. Es un impuesto a la carne argentina que el Congreso aprobó para favorecer a los ganaderos chilenos. Pedimos al pueblo que haga memorable el 22 de octubre conservando el más completo orden y compostura. Siglo XX trae grandes movilizaciones sociales. El llamado Bajo Pueblo se transforma con la Revolución Industrial.
El campesino va dando paso al obrero, que comienza a agruparse en diversas asociaciones. Un comité de trabajadores, creado recientemente, es el que convoca la huelga de la carne. El impuesto ha hecho subir el precio de la carne a cifras que están fuera del alcance de las familias obreras, convirtiéndola en un artículo de lujo que solo se sirve en la mesa del rico, pero no en la del pobre. La mayoría de estas nuevas asociaciones de trabajadores son de tendencia anarquista o socialista. Su plan es organizar al pueblo y juntos dar la batalla por sus derechos. El obrero chileno se levanta para ejercer sus derechos, para romper el sitio de una canalla perfumada que lo hambrea. ¡Abajo los briones del Congreso! ¡Abajo los vampiros del pueblo! La policía, reducida en número, no tiene ni las armas ni la preparación suficiente para mantener el orden. ¡Cuidado, señores estadistas! ¡El pueblo está despertando! ¡El pueblo pide la llama! ¡Ya llegará el día en que el paraíso proletario será una realidad! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva! Pocas veces se ha visto una marcha tan cerca de la moneda, Manuel. Esto está recién comenzando. Los diarios hablan de 30.000 personas rodeando el edificio, lo que en esa época es prácticamente el 10% de la población de Santiago. Exigen ver al presidente de la República, Germán Riesco, pero él se encuentra en su domicilio y hacia allá parten los manifestantes. ¡Abajo los briones del Congreso! ¡Abajo los vampiros del pueblo! Esto no será nada bien, Manuel. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Por qué? ¿Qué están? ¿Se quedaron con los brazos cruzados? Es lo mismo que se preguntan los organizadores de la marcha. ¡No nos moverán! ¿Qué pasa con el ejército? Las tropas están fuera de Santiago y llegan 2 días más tarde, cuando la violencia en las calles parece incontrolable. ¡Atención, mis soldados! A cargo de las tropas está Roberto Silva Renard, jefe de la segunda zona militar. Fue veterano de la Guerra del Pacífico y condecorado como héroe tras la Guerra Civil, donde contribuye al derrocamiento de Balmaceda. Un año antes de la huelga de la carne, reprimió con sus tropas otra huelga en la oficina salitrera Chile. La acción concluyó con 13 trabajadores muertos y 32 heridos. Solo nos dejan 2 opciones. O dejamos entregada la ciudad a estos sácratas y revolucionarios que ponen sus mezquinos intereses por sobre los grandes intereses de la patria. O derramamos un poco de sangre. ¡No nos moverán! Espera, Manuel, espera. ¡No nos moverán! ¡No nos moverán! La violencia callejera se extiende por 7 días, en la que será conocida como la Semana Roja. El saldo total de muertos se calcula en 250, la mayoría entre los manifestantes. Se denuncian 149 asaltos a boticas, zapaterías, bazares, casas de préstamo, bancos, almacenes de provisiones, cantinas, panaderías y otros. El gobierno culpa a los agitadores anarquistas. ¿Y el impuesto a la carne? Es derogado. A los pocos meses, otra huelga estalla en Antofagasta. El ejército abre fuego. Esta vez, mueren 58 personas.
órdenes las da el presidente de la República, pero quien realmente manda en el país no es él. Es el Congreso. Un Congreso que a comienzos del siglo XX se parece, en más de un aspecto, a un exclusivo club social. Tras la guerra civil que concluyó con la derrota del presidente Balmaceda, Chile es gobernado por una suerte de sistema parlamentario. Es un parlamento conformado exclusivamente por hombres, todos de buena posición económica. Después de la traumática experiencia de la guerra civil, la mayoría ha dejado en segundo plano sus diferencias ideológicas para mantenerse en el poder mediante distintas alianzas. Con frecuencia, a estos congresales se les acusa de privilegiar sus propios intereses por sobre los del resto del país. Un ejemplo sería el impuesto a la carne. También son acusados de imprimir billetes de acuerdo a sus intereses, haciendo que los precios se disparen. Las leyes se entrampan o duermen por años en este Congreso. Mientras afuera se acumulan los problemas sociales. Mira, el presidente Germán Riesco Errázuriz, primo y cuñado de otro presidente, Federico Errázuriz Echaurren, quien a su vez era hijo de otro presidente, Federico Errázuriz Añar. Pero eran todos parientes. No todos, también hay fortunas nuevas, chilenos de primera, segunda, tercera generación de inmigrantes europeos no españoles. Muchas veces provienen de provincias. ¿Cómo es ese hombre? ¿Qué ves? En 15 años más será presidente de Chile no una, sino 2 veces. Alessandri, ¿cómo le va, pues? Buenas tardes. Hoy tenemos visitas. Nieto de italianos, Arturo Alessandri Palma adquirió por primera vez notoriedad durante la Guerra Civil, como la mayoría de los parlamentarios, siendo opositor a Balmaceda. Ha logrado fortuna en los negocios, algunos le llaman Nuevo Rico. En 1905 cumple 8 años como diputado del Partido Liberal, en representación de Curicó. Su labor parlamentaria ha sido discreta hasta ahora. Debo confesarle a Alessandri que en los últimos meses su asistencia a la Cámara me tiene gratamente sorprendido. Pero sigue siendo el bachicha más callado de todo Chile. Siempre en silencio, ¿no? Pero en la Cámara solo abro mi boca para dedicarme a los temas que le interesan a mis electores de Curicó. Sí, pero no demostró mucha preocupación el año pasado por sus electores de Curicó, ya que hubo meses en los que con suerte usted asistió a 9 o 10 sesiones en el mes. Lo que pasa es que estuve de lleno dedicado a mi profesión de abogado, al igual que muchos de ustedes. Dicen las malas lenguas que por el solo hecho de haber representado a la compañía salitrera Antofagasta, usted se ha embolsado más de 75.000 libras esterlinas en juicios contra el Estado. Eso me ha permitido generar un pequeño capital que me permitirá dedicarme a la política con mayor tranquilidad. Bueno, salud. Como muchos parlamentarios, Arturo Alessandri hace fortuna con la industria salitrera. No todos los que trabajan en ella tienen la misma suerte. Los trabajadores que arrancan el mineral a pulso viven en condiciones miserables y no han visto un solo peso. Se les paga con fichas canjeables por mercadería en las mismas oficinas para las que trabajan. Las quejas son muchas, que las balanzas con las que les pesan los productos están arregladas, que los precios están inflados, que están obligados a comprar todo solo dentro de las salitreras. En el gobierno, nadie los escucha. La situación es claramente injusta y abusiva. Material de trabajo ideal para agitadores y revolucionarios. Son estas precarias condiciones laborales las que hacen que estas ideas revolucionarias prendan como el pasto seco. Así es. En un mundo sin radio, sin televisión, sin internet, esas ideas se propagan básicamente a través de 2 formas. Una, oralmente, mediante discursos, reuniones y el clásico boca a boca. La otra, para los pocos trabajadores que sí saben leer. A través de libros, folletos, diarios. Exacto. De ahí que varios líderes de este movimiento social hayan sido tipógrafos de profesión, como el hombre que ahora vamos a conocer. Ven. El sistema de fichas debe ser abolido. Pero ustedes no deben esperar jamás
que una ley promulgada en el Congreso sea la que lo disuelva. Eso no sucederá. Hay muchos congresales que están interesados en mantener ese sistema. Ellos trabajan para sus jefes. Ha venido gente de todas las oficinas. ¿Sí? La jornada laboral. Nosotros hemos caminado 25 kilómetros para poder escucharlo. 8 horas. Y los sueldos deben ser pagados en moneda corriente. Luis Emilio Recabarren se autodefine como un agitador social. Nacido en Valparaíso en 1876, trabaja como obrero tipógrafo desde los 11 años. Sus primeras actividades políticas son repartiendo panfletos contra el presidente Balmaceda. Desde entonces, funda y dirige numerosos periódicos obreros y se transforma en la figura más destacada del incipiente movimiento sindical. La obra, por lo tanto, está en manos de ustedes. La huelga general en Iquique se transforma en una necesidad imperiosa que debe ser realizada y concretada lo más rápidamente posible. El obrero en huelga no le debe temer jamás a la sangre. Ese es el único camino que nos queda. ¡Viva el movimiento de los trabajadores! Gracias por venir. Ahí hay un material que les puede servir. El obrero debe ser un hombre y no una bestia de trabajo. Debemos seguir a Recabarren. Todas las salitreras se están uniendo. Nosotros hemos visto la miseria. Caballero, compañero, no se preocupe. Cuando nos vayamos de vuelta, yo se lo voy a ir leyendo todo. Luis Emilio Recabarren, el fundador del Partido Comunista. Así es, pero para eso faltan más de 15 años. ¿Vamos? A diferencia de los anarquistas, Luis Emilio Recabarren cree en la lucha electoral. Por eso, en 1905, se presenta como candidato a diputado por el Partido Demócrata y, para sorpresa de muchos, gana. Apenas pone un pie en la Cámara, le hace justicia a su fama de agitador. Honorable presidente, estoy dispuesto a prestar el juramento que me impone el reglamento de la Cámara. Pero si no creo ni en Dios ni en los evangelios, ¿cómo podría decir, sin protestar, juro por Dios y por los santos evangelios? Es posible que los señores honorables diputados conservadores me quieran arrastrar hacia la mentira. ¡Viva el diputado Recabarren! ¡Orden, por favor! ¡Orden! ¡Orden! Tiene la palabra el honorable diputado, el señor Alfredo Barros Errázuriz. Lo que acaba de ocurrir no es digno de una Cámara, así como tampoco es digno de un país culto. Lo que acabamos de presenciar no ocurriría ni en un país de salvajes, porque hasta los salvajes creen en Dios, señor. Como se niega a jurar por Dios, la elección de Recabarren no es reconocida. Y le prohíbe la entrada a este club. No solo eso, por su actitud crítica al sistema político vigente, lo condenan a la cárcel y termina huyendo a Argentina. Pero Manuel, mientras estos señores pierden su tiempo en discusiones absurdas, ¿cómo hace el pueblo para sobrevivir? ¿Trajiste otro zapato? No, ¿por qué? ¿Dónde estamos? En la parte alta de Valparaíso, en 1905.
A esto me refería, Manuel. ¿Cómo hace esta gente para sobrevivir? ¿Reciben ayuda de alguien? Bueno, reciben algo de ayuda, también se agrupan y se organizan. Mira, ella es Juana Ross de Edwards. Es dueña de la mayor fortuna de la época y es la gran financista de las obras sociales de la iglesia. Durante la Guerra Civil del 91, el presidente Balmaceda la mandó al exilio. ¿Por ser opositor a su gobierno? Sí, claro. ¿Qué hacemos ahora, Manuel? Yo me daría una vuelta por Valparaíso. Es la última oportunidad de verlo en todo su esplendor, antes que se venga completamente abajo. En 1906, Valparaíso es una ciudad modelo. ¿Y ya hay cine? Incluso antes que en Santiago. 2 entradas, por favor. Gracias. Un paseo a Playa Ancha. ¿Y buena? Me da curiosidad. A comienzos del siglo XX, el puerto se considera la perla del Pacífico. El canal de Panamá recién se construye, así que todo pasa por aquí, ¿no? Así es. En el puerto hay una actividad comercial extremadamente activa. Los porteños son los primeros chilenos con luz en las casas y en la vía pública, claro que a gas. También son los primeros en tener un equipo de fútbol. Peladito el piano era lento, pero fome. Yo me iría a tomar una cosita. En 1906 ya hay elecciones presidenciales. ¿Y quién gana? El candidato que se compromete a hacerse cargo de las tareas más urgentes. Es tal su nivel de aprobación que incluso Recabarren lo respalda. ¿Y quién sería ese? Quiero proponer un brindis por nuestro nuevo presidente, el representante de la Alianza Liberal, el señor don Pedro Montt. ¡Salud, señores! ¡Salud! ¡Salud! El hijo de Manuel Montt. Así es. Algunos me odian simplemente porque no soy aristócrata. Pedro Montt, a quien el gran cronista Joaquín Edwards Bello llamaba la estampa de la mala suerte. ¿Por qué tan mala suerte? Sí. Calma, señoras, calma, no es nada, va a pasar. Por favor, vuelvan a sus asientos, por favor. Para empezar, a los pocos días de asumir como presidente, ocurrirá la destrucción total de Valparaíso. Desde el año 1500, más de 100 terremotos han golpeado a Chile. Valparaíso, Chillán, Valdivia, Santiago, San Antonio, Tarapacá, Tocopilla, Concepción, Talca y cientos de pequeñas localidades resurgen de sus escombros una y otra vez. Y a veces, justo cuando nos hemos levantado de los remesones de la tierra, nos han azotado inundaciones, sequías, epidemias y años en que insectos y roedores se comieron hasta los árboles. Los chilenos hemos construido este país a pesar de vivir en promedio un terremoto cada 3 años, un temporal con inundaciones y un año muy seco cada 7, y una epidemia cada 4 años. muertos, 20.000 heridos, un desastre nacional. Y eso no es todo. Vaya partida la del presidente. En medio de un ambiente de profundo pesar, el señor Pedro Montt asume la presidencia de nuestro país,
Su primera labor es hacerse cargo de la reconstrucción de Valparaíso. Empeñado en hacernos resurgir como país, el presidente propone una tregua política y forma un gabinete con ministros liberales y conservadores. Lamentablemente, y antes de cumplir un mes, el Congreso lo obliga a disolver ese gabinete. ¿Alguna otra desgracia? Sí, se están yendo a huelga los trabajadores de las salitreras del norte. Miles de vidas dependerán de las próximas decisiones que tome el presidente Montt, al que la mala suerte parece perseguir. En diciembre de 1907, aquí en Iquique, ocurre lo inevitable. Los mineros del salitre marchan en masa para exigir condiciones de vida y de trabajo más justas. Es la huelga general que tanto habían soñado. Así es. Trabajadores de todas las oficinas salitreras se unen en una sola gran huelga. Acompañados de sus familias, abandonan las oficinas, bajan de la pampa y ocupan Iquique. Algunos acampan en la Plaza Manuel Montt, donde hoy está el mercado, pero la mayoría se concentra en la antigua sede de la Escuela Domingo Santa María. ¿Y de cuántas personas estamos hablando? De 10 a 12.000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Que exigen, obviamente, mejorar las condiciones laborales en una época en que ni siquiera existen leyes laborales. Exacto. En estos años los trabajadores no tienen, por ejemplo, una jornada laboral establecida. No hay derechos maternales para las mujeres ni días de descanso. Tampoco existe protección frente a los accidentes laborales ni regulación de los contratos de trabajo. Y ni hablar de vacaciones. No, una utopía. Pero, ¿cuáles son las demandas de los mineros? Bueno, me imagino que terminar de una vez por todas con el famoso sistema de fichas y recibir un sueldo de verdad. Ni siquiera aspiran a tanto. Solo piden que las fichas con que se les paga también sean válidas en otras oficinas. Una demanda bastante razonable. También piden contar con balanzas fuera de las pulperías para evitar estafas. Pasan los días y los propietarios de las salitreras se quejan con el gobierno y le piden que intervenga. Mientras, el intendente se pone cada vez más nervioso. Los pampinos han invadido la ciudad. ¡Su atención, por favor! Como cónsul de Perú, debo proteger la vida de los ciudadanos peruanos. Por eso les transmito el mensaje que me ha dado el gobierno de Chile. Esta huelga se va a disolver por las buenas o por las malas. El gobierno envió un telegrama en que afirma que el orden público se debe hacer respetar a cualquier precio. Para eso,
se envía un contingente a cargo de un experimentado restaurador del orden, Roberto Silva Renard. Al menos el 60% de todos estos trabajadores son peruanos. ¡Primero! ¡No le tenemos miedo a la sangre! Uno de los líderes es un joven estadounidense, Josep Brick, a quien llaman el ruso. No importa si uno es chileno o si uno es peruano o gringo, como mi amigo el ruso. ¡El proletariado no tiene nacionalidad! ¡Esta revolución es universal! ¡Viva Para Silva Renard, las cosas llegan a tal extremo que no admiten términos medios. ¿Cuántas personas mueren ese día? En su informe inicial, Silva Renard habla de 140 muertos. Luego reconoce 195. ¿Y cuántos fueron realmente? Actualmente hay coincidencia que durante esa huelga mueren alrededor de 2.200 personas. Los obreros acampaban pacíficamente. Querían condiciones laborales básicas, o sea, pedían lo mínimo. ¿Cómo justificaron la matanza? ¡Viva el movimiento de los trabajadores! El Ejecutivo no ha podido hacer otra cosa para proteger el orden
las vidas y las propiedades de los habitantes de Iquique, nacionales y extranjeros. Así que obviamente hoy día se salen todos los pensamientos de los días Una comisión parlamentaria investiga los sucesos de la matanza de Santa María de Iquique y cita al ministro del Interior a declarar. Señor ministro, en medio minuto se dispararon más de 5.000 tiros sobre una masa de ciudadanos desarmados que estaban ejerciendo un derecho garantizado por la Constitución. El derecho de pedir aumento de sus sueldos y conseguir mejores condiciones de vida. Fue una huelga imprevista. Y como ya lo dije la última vez que vine, lamentablemente ese día el señor diputado estaba ausente. Paseaba por Buenos Aires. Como ya he dicho, la situación vivida en Iquique se debe única y exclusivamente a la infiltración de conspiradores, principalmente argentinos. Tiene la palabra el honorable diputado, el señor Izquierdo. Señores, el país sabe perfectamente que los oficiales cumplieron con su deber. El más amargo, el más cruel de los deberes que corresponde a hombres de corazón y de honor. ¡No, por favor! ¿De qué estamos hablando? Señor ministro, usted como hombre de Estado debiera saber que el siglo XX es un siglo de fermentación social y que este tipo de situaciones se combate yendo al origen del mal, dictando leyes que rijan entre el capital y sus trabajadores. Sin garantizar el orden público y la vida de los habitantes, no hay gobierno, no hay autoridad, no hay sociedad, no hay progreso, no hay nada. ¡Orden! ¡Es el caos! ¡Orden! Tenía la palabra el señor diputado, el señor Izquierdo. Bien, yo propongo que concluyamos de una vez por todas con todo esto que, en mi modesta opinión, se está poniendo fiambre. Manuel, después de la matanza todo sigue igual. Sacrificaron 2.000 vidas en vano. No. Santa María es la última gran huelga antes que el Congreso empiece a aprobar leyes sociales muy importantes hasta el día de hoy. ¿Y qué pasó con Silva Renard? ¿Fue juzgado? Juzgado sí fue, pero no por un tribunal. Buenas noches. Buenas noches. ¡Por mi mano! Siete años después de la matanza, en 1914, Roberto Silva Renard es herido gravemente por el hermano de uno de los muertos en Santa María. Sobrevive, pero las secuelas lo obligan a retirarse del ejército. Cientos de mineros y sus mujeres tuvieron que morir para conseguir derechos que hoy nos parecen básicos. En un periodo de 10 años se aprueba la ley de descanso dominical, la de accidentes del trabajo y la de salas cunas. También se legisla para restringir el trabajo infantil. ¿La ley de la silla no es de esta época también? Se aprueba 7 años después de la matanza de Santa María. No vale tarde que nunca. Por lo menos podremos celebrar un centenario con cierta dignidad. No, Manuel.
¿O queda alguna otra gran desgracia antes de la fiesta? Depende de lo que tú entiendas por gran desgracia. El presidente Montt viaja en julio de 1910 a Alemania para someterse a un tratamiento médico. Un mes más tarde, el 16 de agosto, muere estando allá. Elías Fernández es el nuevo presidente. Durante los funerales de Montt se agarra una pulmonía y muere el 6 de septiembre, pocos días después de haber asumido la presidencia. 4 días en la presidencia, pero no le da ni para nombre de calle. Pero Manuel, 100 años de independencia y nos persigue la desgracia. ¿Quién asume la presidencia entonces? Emiliano Figueroa será quien encabece las celebraciones del centenario. ¿De dónde sale él? Había sido parlamentario, ministro de diferentes carteras, pero lo eligen fundamentalmente por su buena estada. Claro, tiene que recibir a muchas visitas. Y aparte de estar muerto de susto por todo lo que ha pasado, ¿cómo celebra el centenario? Ahora mismo te muestro. Se inauguran grandes obras y otras se empiezan a construir. Así se va armando la ciudad que conocemos y habitamos hasta hoy día. A ver, Manuel, estamos a punto de celebrar 100 años de independencia. Está bien. Existen muchas personas desplazadas, enormes desigualdades, pero igual hay un enorme espíritu patrio, ¿verdad? Sí, claro, a estas alturas ese sentimiento ya ha penetrado en distintos sectores de la sociedad. A lo largo de todo el país, chilenos de distinto origen participan de la fiesta. Y aunque hay intelectuales que dicen que no hay ninguna razón para celebrar, la gente, masivamente, igual, ocupa las calles. Está bien, Manuel, se lo merece. Finalmente, todos, hombres, mujeres, ricos, pobres, chilenos, extranjeros, hemos construido este país, ¿verdad? Señor. Salud. Por nuestros primeros 100 años de vida como país independiente. No es mi culpa. Amor canuto a fe. Esta sea la hora de reclamar lo que nos pertenece. ¡Por la patria! ¡Fuego! ¡Dispare, carajo! Pondremos fin a 20 años de atrasos y tinieblas. ¡Fuego!